lleno de alegría, sin duda, porque creo que este 2026 va a ser nuestro mejor año. ¿Cuántos quieren esto? El mejor año, pero para que esto ocurra tenemos que evitar cometer los mismos errores del año pasado. Si usted quiere tener un mejor año que los anteriores, no solo que el 25, que los anteriores, usted debe corregir los errores de los años pasados. ¿Qué debemos hacer? A ver, ¿cuántos están dispuestos a corregir? Tenemos que corregir, eso es fundamental, porque los errores que no se corrigen, ¿sabe qué pasa? Desarrollan, crecen y luego se convierten en un verdadero problema. Pero todos tenemos la oportunidad para ser mejores. No debemos desperdiciar las oportunidades de la vida en la vida de las oportunidades. ¿Qué le parece? A ver, repita conmigo, no debo desaprovechar las oportunidades de la vida en la vida de las oportunidades. No desperdicie las oportunidades. Ok, perfecto, para vivir bien, para prepararnos, para tener éxito en este año, debemos estar siempre dispuestos. ¿Cómo? No lo escuché. La palabra dispuesto significa tener la intención o la buena disposición para hacer algo, para hacer cambios, para vivir mejor. Estar siempre dispuestos para amar, para perdonar, para bendecir. Es que debemos sintonizarnos con Dios. ¿Sabe? Es difícil hacer las cosas que Dios manda cuando estamos desconectados. ¿Estamos qué? El que se desconecta, qué difícil es. Pero si te reconectas, entonces lo difícil ya no es tanto. Vas a tener la oportunidad, la posibilidad de poder vivir mejor. Así que estar siempre dispuestos, ese es el tema de hoy. Siempre dispuestos. Vamos a iniciar con un hombre llamado Isaías, un varón que estaba en el inicio. Dios estaba llamándole, Dios estaba empezando a tratar con su vida. No era el profeta Isaías, lo que vamos a mirar en el capítulo 6, todavía no era el profeta, estaba en proceso. ¿En qué estaba? Vamos a la palabra, Isaías capítulo 6, después de darte esta información, versículos 7 y 8, dice ahí: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, es quitada ¿qué? Tu culpa, ¿y qué más? Y limpio tu pecado. Dios estaba trayendo purificación en la vida de Isaías. Dios estaba trabajando con él. Fíjese que es importante entender a esto. Dios lo limpió, limpia su vida, y después de limpiar la vida ya podemos tener una real conexión con Dios. Dice el versículo siguiente, el verso 8: después oí la voz del Señor. Después de que fue limpio, después de que fue purificado, oyó la voz de Dios. Hay que entender algo, que quede claro. Cuando los oídos, el corazón, la mente están sucias, nos cuesta trabajo oír a Dios. ¿Qué cuesta trabajo? No lo escuché. Cuesta trabajo oír a Dios. Cuesta. Entonces dice, ya que fui limpio, ya que fue quitado la culpa y limpiado el pecado, dice después. Diga conmigo después. O sea, después de que ocurrió esto, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Fíjese qué importante es que Isaías estaba dispuesto. ¿Cómo estaba Isaías? Dispuesto. Algunas personas que estaban ahí presentes, por no haber sido limpiados, no pudieron oír la voz de Dios. Pero Isaías oyó la voz de Dios. Inmediatamente, cuando escucha que el Señor estaba buscando voluntarios, estaba buscando servidores, estaba buscando
gente que pueda representarle en la tierra. Entonces levanta la mano y dijo, heme aquí. ¿Cómo dijo? Y él dijo, envíame a mí. A veces nosotros decimos, heme aquí, envíalo a él. Como que no queremos la responsabilidad. Pero él no tenía problemas con esto. Él dijo, heme aquí. Él estaba dispuesto, y a partir de ahí, ese fue su momento estelar de Isaías. A partir de ahí, Dios empezó a usarlo de una manera poderosa, de una manera exquisita. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Entonces, primero Dios limpia y luego Dios usa. Recuerda que ese es el orden. Dios usa después de limpiar a la persona. Como usted hace con la cuchara, con el vaso, con el plato, usted no usa lo que está sucio, ¿o sí? ¿Qué hace primero antes de usar? No lo escuché. Pues lo mismo Dios. Entonces, si quieres ser usado por Dios, debes dejarte limpiar por Dios. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Porque hay gente que es sabia en su propia opinión. Yo estoy bien. Los demás están mal, pero yo estoy súper bien. Dios lo sabe. Esa persona no tiene paz. Esa persona se enoja por todo, por nada y por si acaso. Y dice, yo estoy bien. Eso es ser sabio. ¿En qué? En su propia opinión. Y ¿sabe qué importante es oír la voz de Dios? Él estaba dispuesto. Estaba siempre dispuesto. ¿Cuántos quieren hacer lo mismo? ¿Cuántos quieren estar siempre dispuestos para Dios? A ver, levante su mano, diga, yo quiero estar siempre dispuesto, dispuesta para Dios. Dígalo fuerte. Siempre debemos estar dispuestos. Y que puedas decir que estés dispuesto para poder ayudar, para poder bendecir, para poder hacer las cosas. Joven, cuando tu mamá, tu papá te diga, oye hijo, ayúdame con esto, heme aquí. ¿Cómo hay que decir? No lo escuché. ¿Cómo? Heme aquí. Ok. Si tu esposa te pide un beso, ¿qué le vas a decir, varón? ¿Cómo que lávate los dientes primero? ¿Cómo le vas a decir? Heme aquí. Ok. Ahí en el trabajo te piden un favor por la gente de la empresa. ¿Usted cómo va a responder? Búscate a otro. No, ¿verdad? ¿Cómo va a decir? Heme aquí. Ok. Heme aquí. Aquí estoy. Estoy dispuesto. Estoy con una actitud correcta. Y he podido, fíjese bien, entender muchas cosas. Pero es necesario, en primer lugar, estar dispuestos siempre a obedecer. Diga, obedecer. Eso es lo primero, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Necesitamos aprender a obedecer. ¿Qué necesitamos? No lo escuché. Aprender a obedecer. Hoy vamos a aprender 3 cosas que son fundamentales. Estar siempre dispuestos. Primero, debemos estar siempre dispuestos a obedecer. En segundo lugar, debemos estar siempre dispuestos para servir. Y en tercer lugar, debemos estar siempre dispuestos para bendecir. Obedecer, servir y bendecir. Dígalo fuerte. No lo escuché, dígalo otra vez y más fuerte. Luego, y después, bendecir. Siempre debemos estar dispuestos. Siempre debemos estar ahí, dispuestos a obedecer. Tenemos que estar. No importa las circunstancias, a pesar de que las circunstancias sean adversas, cuando las cosas no están saliendo bien y obedeces, tienes mayor puntaje delante de Dios. Mayor aprobación para Dios. Me bendice mucho la vida de Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia, estaba siendo procesado y ocurrió algo en el capítulo 1, versículo 8. Daniel fue muy usado por Dios porque era firme en sus determinaciones
Y en el verso 8 del capítulo 1 de Daniel, usted se lo sabe de memoria este versículo, dice ahí: y Daniel propuso en su corazón, ¿qué? ¿No qué? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase ¿a qué? 2 veces aparece la palabra evitar la contaminación en ese versículo. Fíjese, a pesar de que Daniel no estaba junto a sus padres, respetaba, honraba a sus padres a pesar, aún en la ausencia de sus padres. Él no quiso contaminarse. Estaba dispuesto a obedecer siempre. Estaba dispuesto. Yo creo que es muy importante que atendamos a esto. Esto es un grandísimo ejemplo. Él no quiso contaminarse. Él estaba muy dispuesto a obedecer. ¿Sabe? Es muy importante atender a esto. La verdadera integridad se muestra cuando estamos solos, cuando nadie te ve, cuando nadie nos ve. Ahí es donde realmente fluye si hay integridad o hay necedad en el corazón. La verdadera integridad. No estaban sus padres, no estaban los tíos, no estaban sus hermanos, no estaban sus vecinos, no estaba quien lo vieron cuando era un chiquito y creció, pero él estaba dispuesto a honrar a Dios, a obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Y él pidió con firmeza, le dijo al jefe de los eunucos que no se le permitiese contaminarse con la comida del rey, que no era basura, por supuesto que no. Pero él estaba muy firme, sabía que había contaminación ahí. Veía que estaba el licor, veía tantas cosas, veía que estaba la sopa, pero era la sopa de borracho, ¿cómo ve? Y él no quiso contaminarse. Diga, yo tampoco quiero contaminarme. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Evita toda contaminación. Todo lo que te contamina, aléjate. Si alguna amistad te contamina, alguna amistad te quiere llevar a algo malo, aléjate. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. ¿De quiénes te rodeas? ¿De quiénes? La Biblia habla de un hombre que estaba paralítico y él no podía valerse por sí mismo, pero tenía 4 amigos y esos amigos lo llevaron a Jesús. ¿Dónde lo llevaron? ¿A ti dónde te llevan tus amigos? Lo llevaron a Jesús. Y dice la Escritura que cuando vio Jesús la fe de ellos, había más fe en ellos que en él. Cuando vio la fe de ellos, de sus amigos, dijo: no, hombre, este está fuerte. Mira que qué gente se rodea con puro peso pesado en la vida espiritual. Gente que alimenta su fe, gente que nutre su fe, gente que estudia la palabra, gente que siempre está dispuesto a obedecer. Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Los fariseos, ¿quién es este que perdona pecados? Y empiezan ahí a murmurar. Y Jesús le dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dijo: ahora levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levanta, y el asombro de todos. Pero me bendice mucho la vida de Daniel también, porque Daniel no quiso contaminarse. No quiso. La persona que no quiere contaminarse evita lugares resbalosos. ¿Lugares qué? Donde uno puede patinar. Evita esos lugares, evita esas amistades, evita las malas influencias, porque toda mala amistad se convierte en una mala influencia. Diga, las malas amistades se convierten en malas influencias. ¿Sí, no? Está súper claro. Entonces, hay que tener una disposición, hay que estar dispuestos a obedecer siempre. ¿Cuándo? Él pudo haber dicho: pues total, nadie me ve. Mis papás están lejos, ni me ven. Pero él estaba muy consciente que Dios lo miraba. Eso se llama temor a Dios. ¿Cómo se llama? No lo escuché.
temor a Dios. Él pudo haber dicho equivocadamente, no, lo bueno que no lo dijo, pudo haber dicho, pues usted no le interesa a nadie. ¿Usted ha escuchado esa frase? No le intereso a nadie. Esa es una mentira del diablo, porque tú le interesas a Jesús. Diga, yo le intereso al Señor, dígalo fuerte. Jesús murió por ti y murió por mí. Jesús sabe quién tú eres. Jesús sabe cuánto pesas. Claro que lo sabe. ¿Sabe dónde vives? ¿Sabe lo que comes? Jesús sabe lo que desayunaste hoy en la mañana. ¿Cuántos desayunaron cochinita? ¿O está quedando cochinito, ¿no? Oiga, Él sabe todo de mí. Diga fuerte, Dios sabe todo de mí. Otra vez y más fuerte. Yo le intereso a Dios, tú le interesas a Dios. Él tiene planes para ti. Él tiene planes para mí. Él tiene planes. Estamos no fuera, dentro de los planes de Dios. Diga fuerte, yo estoy dentro de los planes de Dios. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Si lo cree, dale palmas al Rey. Por favor, apláudele fuerte. Ahora sí, como hay gente dispuesta para obedecer, también hay gente indispuesta a obedecer. Indispuesta a recibir lo que Dios le envía. Un caso. Un lugar llamado Nazaret. Dice la escritura de Mateo capítulo 13, vamos a mirar por favor, versos 54 al 58 en la versión NTV, dice así. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando Jesús enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron, ¿cómo quedaron? Dígalo fuerte. Impactados. Y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? ¿De dónde? Empiezan a cuestionar. ¿De dónde? Y dice más, y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero. Y como conocemos a su madre, a María su madre y a sus hermanos. Aquí está registrado para aquellos que dicen que María no tuvo hijos. María formó una bonita familia con José. Tener hijos no es un problema, es una bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Casado. Entonces, ¿cómo se llamaron los hermanos? Porque Jesús fue el primogénito. ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Santiago, José, Simón y Judas. Y todas sus hermanas, o sea, también había mujeres en la familia. Todas sus hermanas viven aquí entre nosotros. ¿De dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ¿qué? Ofendidos y se negaron a creer en él. No estaban dispuestos a creer. No estaban dispuestos a cambiar en lo que ellos creían. El fariseísmo. No estaban dispuestos a sacar la religiosidad de su corazón. No estaban dispuestos a ellos. No estaban, buscaban maneras para no obedecer, para no convertirse en seguidores. Dice ahí, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos, diga conmigo, pocos milagros. Ahí, ¿debido a qué? ¿Se da cuenta cuando la gente no está dispuesta? Hay gente que necesita milagros y no nutre su fe. Entonces se queda en la incredulidad. Jesús no hizo muchos milagros ahí. ¿Por qué? Porque la gente era dura. Ninguno estaba dispuesto a hacer cambios en su vida. Esto les impedía creer en los milagros. Y yo creo que el mayor milagro que puede recibir un ser humano es la transformación de su corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es la sanidad de su cuerpo, es la transformación de su corazón. Ahora la pregunta, ¿usted está dispuesto? ¿Está dispuesto a obedecer? Pero sabe,
a algunos se les complica obedecer. Y déjame decirte por qué. Necesito creer para obedecer. A ver, repite conmigo, necesito creer para obedecer. Porque yo no puedo obedecer lo que no creo. No puedo creer lo que no obedezco. Entonces, si usted quiere aprender a obedecer, tiene que alimentar su fe. ¿Qué tiene que hacer? No lo escuché. Diga fuerte, debo alimentar mi fe. Grítelo fuerte. Hay que alimentar la fe. Hay que nutrir la fe. Eso es muy importante. El que no obedece es porque no lo cree. ¿Cuántos jóvenes saben que hay que honrar a los papás? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes han escuchado esto? Pero no les cuesta trabajo para decirle a la mamá, eres mala, porque no les compró sus sabritas. Eres mala, porque le dijo, ya apaga tu celular y es tarde, acuérdate a dormir. Papá, te pasas. Lo saben. No lo obedecen porque no lo creen. Cuando empiecen a creer, van a empezar a obedecer. Usted sabe lo que tiene que hacer el hombre con su esposa. El hombre debe amar a su esposa. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo que golpear? Debo amar a mi esposa. Grítelo fuerte. A ver, varones, un poquito más fuerte, así como que. A ver, diga fuerte. Debo amar a mi esposa. Recuerda que ayer aprendimos que el hombre no debe ser ni macho, ni ratón, sino verdadero varón. ¿Qué le parece? ¿Ok? Pero el hombre que sabe que tiene que amar, que debe amar, no lo hace porque no lo cree, aunque lo sepa. Pero no solamente le pasa al hombre, también a la mujer. ¿La mujer qué debe hacer con el marido? ¿Qué? A ver, levante su mano las que le dan sus gritos al marido. No vinieron. Vinieron en la mañana. Y ya me tienes hasta aquí. Y Dios sabe que te respeto, pero me da ganas de darte unos. El que no obedece es porque no lo cree, aunque lo sepa. Y en la vida cristiana se trata de creer. ¿De qué se trata? De creer. Debo seguir creyendo para seguir creciendo. Si tú no crees, no vas a crecer. En la vida espiritual te vas a estancar, aunque sepas, aunque conozcas toda la Biblia y todas las nuevas versiones las hayas leído completitas. Puedes haber leído de Génesis, Apocalipsis, Reina Valera, la NTV, la PDT, la TLA y las que tú quieras. Pero si no crees el contenido de la Escritura, en la vida cristiana no vas a crecer, porque debo creer para crecer. Diga conmigo. No lo escuché, dígalo más fuerte. Entonces, qué importante es la obediencia. Pero la gente que no quiere obedecer siempre pone un pero. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre para que te vayan. Ah, pastor, pero. Quítese pero. Tienes que respetar a tu marido. Sí, yo lo sé, pero ese pero te está obstaculizando. Debo amar a mi esposa. Juntos hasta que la muerte nos separe. Sí, pero. ¿Qué debemos hacer con los peros? Diga, debo eliminar todos los peros. No va a llegar a su casa y elimina a su perro. No, peros. ¿Ok? Hay que eliminar toditos los peros. Porque ellos tenían, los de Nazaret tenían, pero ¿cómo puede hablar así? Si es hijo de un carpintero. ¿Cómo puede hablar así?
Si conozco a sus hermanos, uno toma, Santiago toma, el otro fuma, los conozco. Siempre un pero. Pero ¿cómo puede? Pero si su hermana tiene un novio que no es creyente. Y siempre un pero para no hacer lo que Dios dice. Hay que estar dispuestos, siempre dispuestos a obedecer. Diga, ¿debo estar siempre dispuesto a obedecer? Aunque no me parezca. Diga conmigo, aunque no me parezca, pero sí me conviene. Porque la verdad nos hace libres. Vas a conocer la verdad y la verdad cuando la aplicas a tu vida te hará. Porque si conoces la verdad y no la aplicas a tu vida, no eres libre. Todavía eres esclavo de las emociones. Pero qué importante es estar dispuestos a obedecer. Hechos capítulo 13, verso 22, en la PDT, vamos a mirar en escena a David, el rey David. ¿Qué decía Dios de él? Ahí está. Después de destituir a Saúl, Dios nombró rey a David, de quien dio testimonio. ¿Quién dio testimonio? Dios. Dio testimonio de David. Decía David, el hijo de Isaí me agrada porque ¿está qué? A hacer qué? Todo lo que yo le diga. Está dispuesto a hacer lo que yo le diga, no lo que él quiere hacer. Creo que debemos, ¿cómo es el tema de hoy? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Dígalo más fuerte. Pregúntale a la persona que está a tu lado, dale la mano y pregúntale, ¿estás dispuesto a obedecer? Pregúntale a ver qué te dice. Si te digo que no, dile, ¿sabes qué? Para ti, vete a tu casa. Ah, no, no es cierto. Oiga, David, Dios habló de David y dijo, he encontrado ese hombre, me agrada, está dispuesto, diga, está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. ¿Cuántos quieren tener un corazón como el de David? Un corazón dispuesto en modo obediencia, nada que ver con los nazarenos. Algo completamente diferente. La mejor manera de agradar a Dios es a través de la obediencia. Me agrada porque hago lo que le digo. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? La mejor manera de agradar a Dios es a través de la... Dígalo fuerte. Diga, yo quiero obedecer a Dios. Grítelo fuerte. Aunque no te parezca, pero sí te conviene. Porque hay cosas que nos dice Dios que si las razonamos, ¿cómo amar a mi enemigo? A mi enemigo, nada más que lo tenga cerca y dice el Señor, ama a tu enemigo, bendice al que... Y no dice, oye, ¿te gustaría? No, Él no sugiere nada. Él habla y dice, si quieres ser libre, tienes que amar a tu enemigo. Oiga, qué profundo es esto. ¿Sabe? Si tú puedes amar a una persona que te ha hecho daño, ¿con qué facilidad vas a poder amar a tu familia? Se facilita todo. Cuando tú amas, el que ama a su enemigo tiene un corazón de este tamaño. El que no ama a su enemigo no ama a nadie, tiene un corazón. No ama. Hay personas que son impacientes, no les gusta amar absolutamente a nadie. Hay gente que dice, yo no estoy para soportar a nadie. ¿Usted lo ha oído o lo ha dicho? Diga, las dos cosas. Cuando usted ve a una persona, yo no estoy para soportar a nadie. Esa persona no tiene paciencia, no tiene amor, no tiene más, no tiene nada. Yo no estoy para soportar a nadie, yo estoy para que me soporten. Tiene un problema grave. A veces piensa que es muy inteligente, que es muy sabio. Sabio, pero en su propia opinión. Entonces, es necesario aprender la obediencia. Entonces, debo estar dispuesto, siempre dispuesto para obedecer.
Diga, dispuesto para obedecer. Lo segundo que aprendemos hoy, dispuesto a servir. Usted y yo debemos estar dispuestos a servir. Debemos estar dispuestos. Servir es un privilegio. Allá afuera, servir o ser usado es una palabra despectiva. En el reino de Dios es un privilegio ser usado por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Levante su mano y diga, yo sí quiero, grítelo fuerte. Esté siempre dispuesto a servir. La pregunta, ¿a usted le gusta servir o le gusta que le sirvan? ¿Qué dice? Segunda carta de los Corintios, capítulo 8, verso 17, siempre en la versión PDT. Me gusta mucho la actitud de Tito. Él se puso en modo servidor. Una persona que sirve jamás es una carga. Una persona que sirve es una bendición. ¿Una qué? No lo escuché. Hay gente que tiene una actitud de servicio, correcto. Llega a casa de la mamá y siempre, ¿qué puedo hacer, mamá? Mira, ahí está la pizza, ya traje esto, y mira, y voy por los platos, voy por esto. Tiene una actitud de servicio, se convierte en una bendición. Pero hay gente que se sienta y hay varones en su casa que no se mueven ni siquiera a la hora de la comida para ir por la sal. Y le sirven la comida y luego, señora, falta hielo. Y pobre mujer, ya la traumaste. Oiga, la Biblia dice que el mayor es el que sirve. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El mayor es el que sirve. Hay que estar dispuesto a servir. Qué fácil es, aún como servidores, hagan una responsabilidad y echarle la carga a otra persona. Usted cumpla con lo que le corresponde, porque servir es un privilegio. Diga conmigo, servir es un privilegio. Ahora sí, segunda carta de los Corintios, capítulo 8, verso 17, dice ahí, Tito, tome nota, Tito hizo todo lo que le pedimos y como estaba también, ¿qué? Ayudarlos. ¿Qué más dice? Fíjese, no solamente dijo, les sirvo y los visito. Tito entendió que servir es un privilegio. ¿Es un qué? Privilegio. Usted no tiene por qué, no, es que esto. No, ¿sabe? Hay uno que siempre está dispuesto a ayudarnos. Es Dios. Y de Él tenemos que aprender. ¿Cuántos quieren sacar el carácter de Dios? Diga, yo sí quiero, dígalo fuerte. Yo sí quiero. En el capítulo 34 de los Salmos, verso 18, siempre en la versión PDT, mire cómo se describe a Dios. David describe a Dios con quien tenía una buena relación. Dice, el Señor siempre ¿está qué? ¿Está qué? ¿Cuándo está dispuesto el Señor? No lo escuché. En la mañana, por la tarde, en cualquier hora. En la madrugada. Siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren. ¿A quién? ¿A quién ayuda el Señor? Siempre está dispuesto a ayudar. ¿A quién? Si tú estás sufriendo algo, no temas hablar con Dios. Señor, ayúdame, por favor. Porque si alguien te dijo por ahí, no molestes a Dios. Tienes muchos problemas, deja de hablar con Dios, no me lo molestes. Esa persona que dice, habla así, no lo conoce. David tenía una buena relación con Dios y decía, el Señor siempre está dispuesto a ayudar. ¿A quiénes? A los que sufren, y salva a los que han perdido, ¿qué? Que ya no tienen un gramo de esperanza. Si es tu caso, conoces a alguien así, entonces, ¿qué hay que hacer? Creer que tenemos de nuestro lado aquel que siempre está dispuesto a ayudar, aquel que no duerme, aquel que no se cansa. Siempre debemos estar dispuestos a ayudar, a servir. ¿Cuándo?
No lo escuché. Siempre, siempre. Siempre hay que estar dispuestos a ayudar, siempre hay que estar dispuestos a servir. Aquellos que cuando nace el bebé, hay hombres que no quieren hacer nada. No quieren ayudar a la esposa. No quieren hacer nada. Porque no les gusta servir. Que quede claro, tu esposa no es tu sirvienta. Diga, a ver, ¿cuántos están de acuerdo? A ver, ¿cuántos valientes pueden repetir conmigo? Mi esposa no es mi sirvienta, grítelo. A ver, otra vez y más fuerte, por favor. Un poquito más alto porque lo están grabando. Lo está grabando tu esposa porque, ay, ¿qué pasó? Ok. Hay que estar siempre dispuestos. ¿Cuándo? Siempre dispuestos a servir. ¿Sabe? Dios es especialista en servir, en ayudar, en favorecer. Diga gloria a Dios y si lo cree, dale palmas a Él, por favor. Apláudale fuerte. Entonces yo tengo que estar siempre dispuesto a obedecer. Diga, yo también, grítelo fuerte. ¿Cuándo vas a obedecer? Siempre estar dispuesto a obedecer. Hay que disponerse, hay que ponerse en modo obediencia. En segundo lugar, hay que ponerse en modo servicio. Hay que estar dispuesto a servir. Usted está yendo con su carro y ve que el carro de otra persona se le apagó y ve a la pobre mujer, porque hay varones así. Hay varones que se apaga el carro y todo y le dice a la mujer, empújame para arrancarlo. Y la pobre señora, y el gordo está ahí sentado. Más fuerte, señora, más fuerte. Bueno, si usted ve eso, bájese y ayude al gordo o a la flaca, a quien sea. Pero hay que ayudar, hay que servir. ¿Qué hay que hacer? ¿No lo escuché? Servir. Usted está caminando por una área y ve que una persona está batallando con sus bolsas, ayúdele. ¿Qué hay que hacer? Ayudarlo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es importante. Servir es hacer algo en favor de otra persona. ¿Qué es servir? Dígalo fuerte. Hacer algo en favor de alguien. Ok. Y por último, siempre dispuestos a bendecir. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Usted bendice a su familia? Usted tiene que bendecir a su familia todos los días. ¿Cuándo? No lo escuché. ¿Cuántos quieren una familia bendecida? Diga, yo quiero una familia bendecida. Hay que bendecirla. Donde hay bendición se elimina la maldición. La bendición acaba con la maldición. David lo entendió, primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 43 en la PDT dice así. Después, cada uno se fue para su casa y David también se fue ¿a qué? Se fue a bendecir a su familia. Crónica 16:43. David tenía el buen hábito. Diga conmigo, buen hábito. ¿No lo escuché? ¿Sabe qué es lo que genera pobreza? Estar maldiciendo. Tú nunca vas a, eres una floca, eres un burro, esto trae maldición. ¿Qué trae? Usted bendiga. ¿Qué tiene que hacer? David se fue a su casa. Después de que todos se fueron a su casa, no sé qué fueron a hacer. Algunos llegó a jugar su celular, otros a ver televisión, otros a comer. Pero David lo primero que hizo fue llegar a su casa para, diga conmigo, bendecirla. Para bendecir su casa. Entonces, usted debe estar siempre dispuesto para, ¿no lo escuché? Para bendecir. Usted, cuando saluda a alguien, diga, Dios te bendiga. Eso es estar dispuesto para bendecir. Ahí vamos a practicar. Saluda a la persona que está a tu lado, dile, Dios te bendiga más. Dile, dale la mano. Dale la mano. Dios te bendiga más.
Hay que estar dispuestos para bendecir. ¿Dispuestos para qué? Qué triste es cuando en una casa, un matrimonio, puro pelear hacen. Qué triste es cuando el papá y el hijo siempre están discutiendo, peleando. Cambie la maldición por bendición. ¿Sabe? Dios a ti y a mí no nos autoriza a maldecir a nadie. Hay un caso en la Biblia de un rey moabita. Él se llamó Balac. Y este varón estaba viendo el desarrollo y el crecimiento del pueblo israelita y tuvo miedo. No estaba el pueblo muy distante. Y cuando ve cómo el ellos se estanca y el pueblo de Israel empieza a crecer, empieza a ser robusto, tuvo miedo y fue y quiso sobornar a un profeta, el más sonado de ese tiempo, de nombre Balaam. Balac, el rey, y Balaam, el profeta. Entonces se acerca con Balaam y le dice: oye, te voy a dar una lana, pero quiero que maldigas a tu pueblo, los israelitas. Maldícelos. Y él, cuando vio el dinero, dijo: va. Y le dieron un anticipo. Y luego se estaba yendo por allá. Hubieron muchos obstáculos. Y cuando se sube a cierto lugar para maldecir, Dios le dijo: yo no te he ordenado eso. Entonces él empieza a profetizar como profeta que era, y en sus palabras solamente salían bendición. ¿Qué salían? Bendición. ¿Sabes? Balac representa al enemigo que quiere que tú maldigas a tu pueblo, que tú maldigas tu casa, que tú maldigas la iglesia, que tú maldigas la ciudad, el estado y el país. Vamos a mirar en la palabra. Con esto vamos a concluir. Dice ahí, Números capítulo 23, versículos 11, dice de esta forma: Balac le dijo a Balaam: ¿qué es esto que me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, pero no has hecho más que ¿qué? Que bendecirlos. Oye, yo te traje para que los maldigas, pero tú solamente estás aferrado en bendecirlos. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te aferras a eso? Si yo quiero que a tu esposa le vaya mal, yo quiero que a tus hijos le vaya mal, y tú los bendices. La bendición es una cobertura. ¿Es una qué? No lo escuché. Un blindaje. Cuando tus hijos se van de la escuela, bendícelos. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Se va el esposo al trabajo, ¿qué tienes que hacer? No lo escuché. ¿Cómo que amenazarlo? Usted tiene que bendecir a su esposo. Usted se va de la casa, bendiga a su esposa. Cuando hay bendición, el miserable no tiene lugar en la casa. Pero cuando hay maldición, la maldición es una invocación. ¿Es una qué? Invocan a las tinieblas. Por eso, si tienes mal carácter, mal humor, lo que tú quieras, trabaja con ello. Despójate. Deja de estar justificando tus errores. Los errores son para corregir, no para apapachar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aunque no estén de acuerdo, así es. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No has hecho más que bendecirlos. Versículo 20. Y le dijo: mira, mis órdenes son de bendecir. Dios ha bendecido a Israel. Eso yo no lo puedo cambiar. Dios ha bendecido tu vida. Dios ha bendecido tu familia. Y eso no se puede cambiar. Así que hay que estar siempre dispuestos para bendecir. ¿Para qué? No lo escuché. Bendecir. Aún bendice
al que te maldice. ¿Qué tienes que hacer con el que te maldice? Ya te dice, ojalá y te mueras. No, pues muérete tú primero. Y se mueren los dos. En cambio, ojalá y te mueras. Yo te bendigo para que vivas muchos años en esta tierra. Y no solamente que lo vivas, bendigo para que seas libre. En ese momento la maldición que te aventó se pudre. Porque la maldición se pudre con la bendición. Diga fuerte, la maldición se pudre con la bendición. Pero la maldición, si regresas maldición, esto desarrolla y se convierte en una tragedia. Tenemos que bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché. Yo quiero estar dispuesto para bendecir. Grítelo fuerte. ¿Sabe? Siempre dispuestos para obedecer. Fue lo primero. Esto trae éxito en la vida. Cuando una persona obedece, el que aprende a obedecer es aquel que renunció a la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Llevarle la contraria a Dios. Esa es rebeldía. Estar siempre dispuestos a servir te asegura un hermoso testimonio, porque no eres carga para nadie. Y estar dispuesto a bendecir, eso te lleva a ser usado por Dios y vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Así que creo que es muy importante conectarse y reconectarse con Dios. Siempre dispuestos. ¿Cuándo debemos estar dispuestos? ¿Qué es estar dispuestos? Tener la buena actitud para hacer algo en favor de los demás, para obedecer, para servir y para bendecir. Diga obedecer, servir y bendecir. Otra vez y más fuerte. Dale palmas a Dios, por favor, apláudele fuerte. Y póngase sobre sus pies.